Todos hemos sentido ese peso invisible llamado preocupación, ese momento en el que la mente no se detiene, pensamientos que van y vienen, escenarios que todavía no existen, preguntas que no tienen respuesta inmediata, y mientras más pensamos, más grande parece todo. La preocupación tiene una característica curiosa. Muchas veces no nace de la realidad, sino de la forma en que interpretamos la realidad. Una situación ocurre y nuestra mente comienza a construir historias alrededor de ella. Historias de miedo, de duda, de incertidumbre. Pero la verdad es que la preocupación no siempre desaparece cuando los problemas desaparecen. Muchas personas siguen preocupadas incluso cuando todo está bien, porque el verdadero desafío no está afuera, está en la manera en que usamos nuestra mente. La buena noticia es que la preocupación también puede reducirse cuando cambiamos nuestra forma de pensar y de actuar. No se trata de eliminar todos los problemas de la vida, porque eso es imposible. Se trata de desarrollar una mentalidad que no permita que los problemas controlen nuestra paz interior. Por eso hablamos de 5 pasos simples pero poderosos. 5 formas de enfrentar la vida con más claridad, más calma y más inteligencia emocional. Las preocupaciones nacen muchas veces porque peleamos contra la realidad. Nos cuesta aceptar lo que ya ocurrió, lo que no podemos controlar, lo que no depende de nosotros. Queremos que las cosas sean diferentes, queremos que las personas cambien, queremos que las circunstancias se acomoden a nuestros deseos. Pero la vida no funciona así. La realidad no cambia porque nosotros nos resistamos a ella. Al contrario, mientras más resistencia ponemos, más grande se vuelve la preocupación. Aceptar la realidad no significa rendirse, no significa que todo nos guste, no significa que estemos de acuerdo con todo lo que pasa. Significa algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más poderoso: reconocer lo que es, reconocer el momento presente tal como es, sin adornos, sin excusas, sin negación. Porque cuando una persona acepta la realidad, deja de gastar energía en una batalla imposible. Muchos de nuestros pensamientos son una lucha constante contra lo que ya pasó. Pensamos, esto no debería haber ocurrido, no era justo, no era el momento, no lo merecía. Y tal vez tengamos razón, tal vez realmente fue injusto, tal vez no lo merecíamos. Pero la pregunta importante no es si fue justo o injusto. La pregunta importante es, ¿ya pasó? Si ya pasó, entonces hay algo que debemos entender. Pelear con el pasado es una de las formas más inútiles de gastar nuestra energía. La aceptación trae algo que pocas personas imaginan: tranquilidad mental. Cuando aceptamos lo que está fuera de nuestro control, nuestra mente deja de girar en círculos. Deja de buscar culpables, deja de inventar escenarios, deja de preguntarse 1000 veces ¿por qué? Y cuando la mente se tranquiliza, aparece algo muy valioso: claridad. Una persona preocupada piensa demasiado pero entiende muy poco. Una persona que acepta la realidad puede pensar menos y entender más, porque su mente ya no está atrapada en la resistencia, está abierta para ver lo que realmente está pasando. Aceptar la realidad también significa aceptar a las personas como son. Muchas preocupaciones nacen porque queremos que otros actúen como nosotros creemos que deberían actuar. Esperamos que todos piensen igual, reaccionen igual, valoren las cosas igual. Pero cada persona vive desde su propia historia, desde su propia educación, desde sus propios temores. Cuando no entendemos esto, convertimos nuestras expectativas en una fábrica de preocupaciones. Esperamos demasiado de las personas equivocadas. Esperamos comprensión de quien no sabe escuchar. Esperamos apoyo de quien no ha aprendido a darlo. Esperamos compromiso de quien todavía no ha entendido lo que significa la responsabilidad. Y luego nos preocupamos, nos frustramos, nos cansamos emocionalmente. Aceptar la realidad también significa entender que las personas dan lo que tienen, no lo que nosotros esperamos. Algunas personas saben amar profundamente, otras apenas están aprendiendo. Algunas saben cumplir su palabra,
otras todavía luchan con su carácter. Y mientras más rápido entendamos esto, más rápido dejamos de sufrir por expectativas irreales. La preocupación muchas veces es una señal de que estamos intentando controlar lo incontrolable. Queremos controlar lo que otros piensan de nosotros. Queremos controlar las decisiones de otros. Queremos controlar cada resultado de nuestra vida. Pero la vida tiene un principio muy sencillo. No todo está en nuestras manos. Y reconocer esto no nos hace débiles. Nos hace sabios. Hay una gran diferencia entre una persona que se resigna y una persona que acepta. La resignación dice, no puedo hacer nada. La aceptación dice, esto es lo que hay. Ahora veamos qué puedo hacer con esto. La resignación paraliza. La aceptación libera. Cuando una persona acepta la realidad, algo cambia dentro de su mente. Deja de mirar el problema con enojo y empieza a mirarlo con inteligencia. Porque aceptar no significa quedarse quieto, significa partir desde la verdad. Imagina a alguien que está perdido en un camino. Si esa persona niega que está perdido, nunca buscará una dirección correcta, pero si acepta que está perdido, inmediatamente empieza a buscar soluciones. La aceptación es el punto de partida de cualquier cambio real. Muchas preocupaciones se alimentan de la negación. Negamos que algo terminó. Negamos que una etapa se cerró. Negamos que una oportunidad ya pasó. Y mientras negamos la realidad, nuestra mente queda atrapada en un lugar donde nada avanza. Aceptar la realidad es como abrir una puerta que nos permite caminar hacia adelante. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, liberamos espacio mental para enfocarnos en lo que sí podemos transformar. Y ese es el segundo paso para anular las preocupaciones, actuar en lo que sí depende de nosotros. Las preocupaciones crecen cuando la mente se queda quieta, cuando pensamos demasiado y hacemos muy poco, cuando imaginamos todos los posibles problemas pero no damos ni un solo paso hacia la solución. La mente humana tiene una característica curiosa. Cuando no tiene acción, produce ansiedad. Cuando hay movimiento, la ansiedad comienza a disminuir. Por eso muchas personas pasan noches enteras pensando en sus problemas, pero durante el día no toman decisiones. Piensan en el futuro, piensan en lo que podría salir mal, piensan en lo que dirán los demás, piensan en el fracaso. Y mientras más piensan, más grande se vuelve la preocupación. Pensar es importante. Pero pensar sin actuar es como correr en una caminadora. Mucho movimiento, ningún avance. Actuar no significa tener todas las respuestas. Actuar significa dar el siguiente paso posible. A veces creemos que necesitamos un plan perfecto antes de empezar. Queremos seguridad absoluta, queremos garantías, queremos saber que todo saldrá bien. Pero la vida rara vez funciona con garantías. Las personas que avanzan no son las que tienen menos miedo, son las que deciden moverse a pesar del miedo. Cuando una persona comienza a actuar, algo cambia dentro de su mente. La preocupación pierde fuerza porque la mente empieza a enfocarse en tareas concretas. En lugar de imaginar problemas, comienza a resolver pequeñas partes de la realidad. Una preocupación grande muchas veces se reduce cuando la dividimos en acciones pequeñas. El problema parece gigante cuando lo miramos completo, pero cuando empezamos a trabajar en una parte, luego en otra, descubrimos que lo que parecía imposible en realidad era manejable. El problema es que muchas personas quieren resultados sin proceso, quieren tranquilidad sin disciplina, quieren seguridad sin responsabilidad, pero la tranquilidad verdadera nace cuando sabemos que estamos haciendo nuestra parte. Hay una diferencia enorme entre alguien que está preocupado y alguien que está ocupado. El preocupado vive en su mente, el ocupado vive en sus acciones. Esto no significa que las acciones eliminen todos los problemas, pero sí reducen el poder de la preocupación. Porque la mente deja de ser un lugar de especulación y se convierte en un lugar de construcción. Actuar también implica asumir responsabilidad. No todo en la vida depende de nosotros, pero siempre hay una parte que sí. Y cuando una persona se enfoca en esa parte, deja de sentirse víctima de las circunstancias. La preocupación muchas veces nos hace sentir pequeños, sin control, sin dirección. Pero la acción produce algo diferente, sensación de avance.
Incluso un paso pequeño puede cambiar el estado emocional de una persona. Un pequeño progreso puede devolver la esperanza, porque el progreso, por mínimo que sea, demuestra que el problema no es invencible. Las personas que viven preocupadas muchas veces esperan motivación antes de actuar. Pero la motivación no siempre aparece primero, muchas veces aparece después de empezar. La acción genera claridad, la acción genera aprendizaje. La acción genera confianza. Cuando alguien enfrenta una dificultad con acción, empieza a descubrir algo importante. La mayoría de los miedos eran más grandes en la imaginación que en la realidad. No todos los problemas se resuelven rápidamente. Algunos requieren tiempo, paciencia, disciplina, pero incluso en esos casos, la acción constante reduce la ansiedad. Porque cada día que una persona actúa, le demuestra a su mente que no está derrotada. Y cuando la mente entiende que todavía hay movimiento, todavía hay decisiones, todavía hay pasos posibles, la preocupación deja de ser un gigante y se convierte simplemente en un desafío que se enfrenta día a día. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria. Puede crear ideas, imaginar posibilidades, resolver problemas, aprender cosas nuevas. Pero esa misma mente, cuando no se administra bien, puede convertirse en una fábrica de preocupaciones. No porque la vida tenga demasiados problemas, sino porque la mente se llena de demasiadas cosas al mismo tiempo. Muchas personas viven mentalmente saturadas. Piensan en lo que pasó ayer, en lo que podría pasar mañana, en lo que alguien dijo, en lo que alguien tal vez quiso decir, en lo que imaginan que otros piensan. La mente salta de un tema a otro sin descanso, y en medio de ese ruido constante aparece la preocupación. Simplificar la mente no significa dejar de pensar. Significa aprender a elegir qué pensamientos merecen nuestra atención y cuáles no. Porque no todo lo que aparece en nuestra mente es importante. No todo pensamiento necesita ser analizado. No toda opinión merece una respuesta emocional. Uno de los grandes problemas de la mente moderna es que le damos importancia a demasiadas cosas pequeñas. Comentarios pasajeros, críticas sin valor, comparaciones innecesarias, expectativas externas. Poco a poco la mente se llena de detalles irrelevantes hasta que pierde la capacidad de enfocarse en lo verdaderamente importante. Cuando una persona simplifica su mente, comienza a entender que no todo merece su energía. Hay batallas que no valen la pena, hay discusiones que no llevan a ningún lugar, hay pensamientos que simplemente deben pasar, como las nubes en el cielo. La preocupación muchas veces nace porque analizamos en exceso situaciones que no cambiarán nada en nuestra vida. Un comentario de alguien que no nos conoce bien, una opinión de alguien que no entiende nuestra historia, una crítica de alguien que jamás ha caminado nuestro camino. Sin embargo, la mente insiste en repetir esas palabras una y otra vez. Simplificar la mente significa aprender a soltar. Soltar no es olvidar de inmediato. Soltar es dejar de alimentar ciertos pensamientos. Cada vez que volvemos a pensar en algo negativo que no tiene solución, estamos echando más leña al fuego de la preocupación. La mente se acostumbra a lo que practicamos. Si practicamos la preocupación, la mente se vuelve experta en preocuparse. Si practicamos la claridad, la mente aprende a enfocarse. Por eso simplificar la mente también implica establecer prioridades. Preguntarse con honestidad qué cosas realmente influyen en nuestra vida y cuáles solo ocupan espacio mental. Hay personas que pasan horas pensando en la opinión de otros, pero pocos minutos pensando en su propio crecimiento. Pasan mucho tiempo revisando problemas imaginarios, pero muy poco tiempo construyendo soluciones reales. La mente se vuelve más ligera cuando dejamos de cargar problemas que no nos pertenecen. Muchas preocupaciones vienen de situaciones que en realidad no dependen de nosotros. Conflictos entre otras personas, decisiones ajenas, expectativas externas. Y sin darnos cuenta comenzamos a vivir mentalmente dentro de historias que no son nuestras. Simplificar la mente significa reconocer los límites de nuestra responsabilidad. No todo es nuestro problema.
No todo requiere nuestra intervención, no todo necesita nuestra opinión. Cuando una persona aprende a distinguir entre lo esencial y lo superficial, algo cambia profundamente en su tranquilidad interior. La mente deja de estar dispersa y comienza a enfocarse en lo que realmente importa. La simplicidad mental también tiene que ver con reducir el ruido interno. Ese diálogo constante que critica todo, que duda de todo, que anticipa fracasos antes de que ocurran. Muchas preocupaciones no vienen de la realidad, vienen de la interpretación que nuestra mente hace de la realidad. Un pequeño problema puede convertirse en un desastre dentro de una mente que no sabe simplificar. La mente comienza a imaginar escenarios, consecuencias, reacciones. Cada pensamiento genera otro pensamiento y luego otro hasta que la preocupación se vuelve enorme. Pero cuando simplificamos la mente, volvemos a la pregunta básica: ¿qué está pasando realmente? Muchas veces la realidad es más simple de lo que creemos. La mente complicada crea problemas complicados. La mente clara encuentra soluciones simples. Simplificar la mente también implica aceptar que no podemos entenderlo todo. Hay preguntas que tardarán tiempo en responderse. Hay situaciones que solo el tiempo aclarará. Cuando intentamos resolver todo inmediatamente, la mente se desespera. La simplicidad mental nos permite convivir con ciertas incertidumbres sin perder la calma. No todo debe resolverse hoy. No todo debe entenderse ahora. Cuando una persona aprende a vivir con una mente más simple, comienza a recuperar algo muy valioso: espacio mental. Y en ese espacio aparece la creatividad, la claridad, la tranquilidad. Una mente llena de preocupaciones no tiene espacio para aprender, no tiene espacio para crecer, no tiene espacio para ver oportunidades. Simplificar la mente es como limpiar una habitación llena de objetos acumulados durante años. Al principio parece difícil porque hay demasiadas cosas, pero poco a poco, al ir retirando lo innecesario, aparece el orden. Y cuando aparece el orden, la mente respira mejor. Los pensamientos se vuelven más claros, las decisiones se vuelven más firmes. La preocupación pierde terreno porque ya no tiene tantos lugares donde esconderse. Cuando la mente deja de estar saturada con problemas pequeños, comienza a desarrollar una perspectiva más amplia sobre la vida. Y en esa perspectiva aparece otro paso fundamental para anular las preocupaciones: aprender de cada dificultad. La mayoría de las personas ven los problemas como enemigos, algo que debe evitarse, algo que arruina los planes, algo que interrumpe la tranquilidad. Y es comprensible pensar así, porque los problemas suelen traer incomodidad, incertidumbre y esfuerzo. Pero la vida tiene una característica muy particular. Muchas de las cosas que más nos enseñan llegan disfrazadas de dificultad. Un problema puede ser una carga cuando solo lo vemos como un obstáculo, pero el mismo problema puede convertirse en un maestro cuando decidimos observarlo con otra actitud. Aprender de cada dificultad significa cambiar la pregunta que hacemos frente a los problemas. En lugar de preguntarnos solamente ¿por qué me está pasando esto?, comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Esa pequeña diferencia cambia completamente la relación que tenemos con los desafíos. Cuando una persona se enfoca únicamente en el dolor del problema, la preocupación crece. Pero cuando comienza a buscar el aprendizaje, la mente se mueve hacia una dirección diferente. Los problemas muchas veces revelan cosas que no habíamos visto antes, muestran debilidades que necesitaban fortalecerse, muestran errores que necesitaban corregirse, muestran decisiones que necesitaban revisarse. Una dificultad puede mostrar la importancia de la paciencia, otra puede enseñar disciplina, otra puede revelar la necesidad de cambiar ciertos hábitos. La vida no siempre explica las lecciones de manera suave. A veces enseña a través de experiencias que preferiríamos evitar. Pero esas experiencias tienen algo en común, dejan conocimiento. Las personas que aprenden de sus dificultades desarrollan algo que no se puede comprar ni improvisar: sabiduría práctica. Esa sabiduría no viene de leer teorías ni de escuchar consejos, viene de haber atravesado momentos complicados y haber descubierto nuevas formas de actuar.
Cuando una persona aprende de sus problemas, algo interesante ocurre. El problema deja de ser solo un recuerdo negativo y se convierte en una herramienta para el futuro. Las dificultades también fortalecen el carácter. Cuando todo es fácil, el carácter permanece cómodo, pero cuando aparecen obstáculos, el carácter se pone a prueba. La paciencia se fortalece cuando hay que esperar. La perseverancia se fortalece cuando las cosas no salen bien al primer intento. La humildad se fortalece cuando cometemos errores. Cada dificultad tiene la capacidad de desarrollar una cualidad interna. El problema es que muchas personas solo ven la incomodidad del proceso, pero no el crecimiento que ocurre dentro de ese proceso. Aprender de cada dificultad no significa disfrutar del problema, significa reconocer que incluso en momentos difíciles hay algo que puede ayudarnos a crecer. Las preocupaciones disminuyen cuando entendemos que los problemas no siempre vienen a destruirnos. Muchas veces vienen a prepararnos para decisiones más sabias, prepararnos para responsabilidades mayores, prepararnos para situaciones futuras que exigirán más fortaleza. Una persona que aprende de sus dificultades deja de ver cada problema como una tragedia personal. Comienza a verlo como parte del proceso de desarrollo. La vida de cualquier persona que ha logrado madurez emocional está llena de momentos difíciles que se convirtieron en lecciones. Cada error puede convertirse en experiencia. Cada fracaso puede convertirse en aprendizaje. Cada desafío puede convertirse en preparación. Pero ese aprendizaje no aparece automáticamente. Aparece cuando decidimos reflexionar sobre lo que ocurrió, preguntarnos qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podríamos hacer diferente la próxima vez. Las dificultades se vuelven valiosas cuando se transforman en conocimiento, y cuando el conocimiento crece, la preocupación pierde fuerza, porque la experiencia comienza a reemplazar al miedo. Una persona con experiencia sabe que muchos problemas que parecen enormes al principio se vuelven manejables con el tiempo. Sabe que los errores no significan el final del camino. Sabe que los momentos difíciles también pasan. Y ese conocimiento no elimina completamente los desafíos de la vida, pero sí cambia la manera en que la mente responde frente a ellos. La preocupación deja de ser una reacción automática y comienza a transformarse en reflexión, aprendizaje y crecimiento continuo. Muchas preocupaciones nacen en un lugar que no existe todavía, el futuro. La mente humana tiene la capacidad de anticipar escenarios, imaginar posibilidades y prepararse para lo que viene. Esa capacidad es útil cuando se utiliza con equilibrio, pero cuando la mente vive demasiado tiempo en el futuro, comienza a crear problemas que aún no han ocurrido. Pensamos en lo que podría salir mal, pensamos en lo que podría perderse, pensamos en lo que tal vez no funcione, y poco a poco la mente comienza a construir historias completas basadas en suposiciones. Historias que todavía no son realidad, pero que producen emociones reales. La preocupación muchas veces es el resultado de vivir mentalmente en un tiempo que todavía no ha llegado. La mente viaja hacia adelante y comienza a analizar escenarios que aún no existen. Se pregunta qué dirán los demás, qué pasará si algo falla, cómo reaccionará el entorno. Y en ese proceso, el presente queda abandonado. Vivir el presente no significa ignorar el futuro. Significa entender que el único momento donde podemos actuar realmente es ahora. El futuro se construye con decisiones presentes, no con preocupaciones imaginarias. Cuando una persona se enfoca en el presente, su mente comienza a trabajar con lo que realmente tiene delante, las tareas del día, las responsabilidades actuales, las oportunidades que están aquí. En lugar de gastar energía en suposiciones, la mente se dirige hacia acciones concretas. La preocupación por el futuro muchas veces aparece porque queremos controlar cada detalle de lo que vendrá. Queremos tener certeza absoluta de que todo saldrá bien. Queremos eliminar cualquier posibilidad de error o fracaso. Pero la vida nunca ofrece ese tipo de control total. El futuro siempre tendrá una parte de incertidumbre. Y cuando intentamos eliminar completamente esa incertidumbre, la mente se llena de ansiedad. Vivir el presente implica aceptar que el futuro se construye paso a paso. Ninguna persona resuelve toda su vida en un solo día. Cada día trae su propio trabajo, su propio aprendizaje, sus propias decisiones. Cuando concentramos nuestra atención en el día de hoy, la mente se vuelve más estable, porque el presente es manejable.
El presente tiene límites claros, el presente tiene tareas específicas. El futuro, en cambio, es amplio y difuso. Puede llenarse fácilmente de dudas porque todavía no tiene forma definida. Muchas personas cargan preocupaciones enormes sobre situaciones que quizás nunca ocurrirán, problemas imaginarios que ocupan espacio mental durante semanas, meses o incluso años. Mientras tanto, el presente sigue avanzando. Las oportunidades del día pasan desapercibidas porque la mente está ocupada resolviendo escenarios futuros que tal vez jamás lleguen. Cuando una persona aprende a vivir el presente, comienza a desarrollar una relación diferente con el tiempo. Entiende que cada día tiene suficiente trabajo por sí mismo, que cada momento trae algo que merece atención. La mente deja de correr constantemente hacia adelante y empieza a observar lo que está ocurriendo ahora. Pequeñas acciones, pequeños avances, pequeñas decisiones diarias comienzan a construir resultados reales. La preocupación pierde fuerza porque la mente deja de alimentar escenarios hipotéticos y empieza a enfocarse en la experiencia inmediata de vivir, trabajar, aprender y avanzar en el momento presente. Primero aprendimos que muchas preocupaciones nacen cuando peleamos contra la realidad, cuando rechazamos lo que ya ocurrió, cuando queremos cambiar lo que está fuera de nuestro control. Aceptar la realidad no es rendirse, es reconocer el punto de partida desde donde realmente podemos avanzar. Después entendimos que la acción tiene un poder enorme contra la ansiedad. Pensar demasiado y actuar poco alimenta la preocupación. En cambio, cuando empezamos a movernos, aunque sea con pasos pequeños, la mente cambia de estado. La energía que antes se usaba para preocuparse comienza a utilizarse para construir soluciones. También descubrimos que la mente necesita simplicidad. No todo merece nuestra atención. No todas las opiniones tienen valor. No todos los pensamientos necesitan ser analizados. Cuando aprendemos a filtrar lo que entra en nuestra mente, la tranquilidad empieza a aparecer. Luego vimos que las dificultades no siempre son enemigas, muchas veces son maestras. Los problemas revelan cosas que necesitan fortalecerse dentro de nosotros: paciencia, disciplina, madurez, perspectiva. Cuando transformamos los problemas en aprendizaje, la preocupación pierde parte de su poder. Y finalmente comprendimos algo muy importante. Muchas preocupaciones viven en el futuro, en escenarios que aún no existen, pero la vida real ocurre ahora. El presente es el único lugar donde podemos tomar decisiones, hacer cambios y avanzar paso a paso, porque al final la preocupación no desaparece cuando la vida se vuelve perfecta. Desaparece cuando nuestra manera de enfrentar la vida se vuelve más fuerte.